Muy buenas noches, estamos en su bloque de entrevistas, Elecciones 2026, a través de su canal HHTV Noticias y su plataforma principal HHTV Medio de Comunicación. Quería servir para servirlos. Esta es nuestra segunda entrevista de hoy. Bueno, estamos abarcando diferentes posturas, ¿no? Ideologías, ya sea de izquierda, centro o derecha. Hoy tenemos a un invitado que está postulando para diputado de La Libertad con el número 5. Bueno, tengo el agrado de presentar a Elías Espejo, del partido Fe en el Perú. Muy buenas noches, Elías. Buenas noches, amigo, y gracias por su espacio y a todos sus televidentes. Elías, bueno, tengo entendido, para iniciar el programa y tener las cartas sobre la mesa, que eso influye mucho en algunos aspectos, y justo te lo voy a mencionar, que eso también se lo mencioné a la doctora Beatriz, que pertenece también a tu mismo partido, pero creo que ella es invitada al partido, ¿no? Tú sí perteneces al partido. Sí. Un detalle que justo me comentó, obviamente también obviamente investigando para corroborar todo, o sea, antes de entrevistarla a la doctora, obviamente pues tuve que corroborar la información. Hay un porcentaje, tengo entendido, tú eres cristiano, ¿correcto? Correcto. Hay un porcentaje en el Perú que es entre un 70% católicos, un 20% son protestantes, evangélicos, y un 10% otros, sean ateos, musulmanes, cualquier otro tipo de religión. Mayormente en todas las elecciones, siempre los partidos políticos se han colgado de, llamémoslo así, de la religión, ¿no? En la época del Fujimorismo, ¿no? Fujimori se fue a las iglesias protestantes, a las iglesias evangélicas, a conseguir adeptos para, ¿no?, obviamente, subir las encuestas. En este caso, el señor López Aliaga también realizó lo mismo en las elecciones del 2020, donde también invitó a la doctora Beatriz Mejía. Él se muestra como una persona católica y él, consciente de ello, porque eso no lo va a poder negar, es consciente de ello, que sabe muy bien que hay una gran cantidad de cristianos que como te digo, es casi del 70 o 90%. Ganas a los cristianos, ganas tu voto. Entonces, tú como cristiano, ¿cómo ves esta forma? Obviamente discreparás al respecto. ¿Cómo ves esta forma de utilizar a los cristianos para jalar adeptos, seguidores a los partidos políticos? En elecciones, aclarando, en elecciones. Bueno, en la manera como lo hizo López Aliaga o cualquier partido, Fujimori o cualquier partido, hay que saberlo en qué manera. Y igualmente a las personas que se dominan ser cristiano, especialmente evangélico, debe saber bíblicamente qué seguir. Vamos bíblicamente para ser seguidor de un líder político, bancada. En la Biblia bien te enseña, pongamos, como Moisés, como David, alguien, y en el momento, ¿en qué manera o cómo enfatizo? Pongamos, ¿cómo yo voy a pertenecer o decir soy cristiano, evangélico, quien se denomine, si la cabeza está podrida en esa manera, comenzando? Debe tener unos principios o una base de principios bíblicos para que la persona me represente. En mi manera no es correcto. Vamos, si la persona que vaya a estos candidatos o corruptos que están en el poder se domina en cristiano, evangélico o cual denominación, yo dijera que no son cristianos, ni peor evangélico, porque ahorita están en el poder
Dice todo lo contrario, hacen leyes nefastas, casi 8 o 10 artículos o leyes, crímenes, antipueblo, que no favorece, al contrario. Te menciono un pasaje bíblico, hay un pasaje bíblico donde te dice Salmos 1, versículo del 1 al 2, ¿qué quiere decirte ese pasaje? Ahí te dice explícito, la ley te regocijarás, mas no siguen los caminos de maldad, injusticia. Y hay un pasaje también bien claro donde dice, no te sentarás en silla de escarnecedores. Vamos, si la persona o líder de un partido político escarnece o humilla, sale leyes antipueblo, no es pues, porque la Biblia también te enseña en esa manera, para que un cristiano vea esa persona es adecto o vaya conforme a la palabra de Dios, tiene que tener requisitos, y uno de esos se llama tener principios morales, honra y justicia. Si estas personas no tienen ni una, lo que acabo de mencionar, ni otra, entonces solamente es cortina, o me ha dicho, es todo lo contrario, es un demonio en esa manera. Porque podamos, Acuña, que dice, Dios me eligió o me llamó, contrario, es un hijo del diablo. Otra persona, López Aliaga, que tomen el nombre de Dios y hace lo perverso, no es todo lo contrario en esa manera. Pongamos, López Aliaga hace par de años sacó diciendo a la población, hablando de la economía, que decía, el presidente de la Reserva dice que tenía que subirlo, si es posible, hasta 6 soles para que el más pobre sufre la necesidad. Y una entrevistadora dice, o sea, ese es tu motor o tu gasolina. Y en pocas palabras, sí, pues. Y ahí está pues la persona que dice que es cristiano o cualquier denominación se puede decir. Sus hechos lo dicen, pues, con su boca, como dice, lo que te nace del corazón, de tus labios hablan, pues, en esa manera, pues, ahí vemos, pues. Como dice bíblicamente, por sus frutos lo conoceréis. Claro, y aún más lo que tu corazón, eso hablarás. Exacto. Bien, Elías, bueno, sí, claramente, pues, no, como dije al inicio, el señor López Aliaga utilizó a los cristianos. Como te digo, como tú eres cristiano, entonces perteneces a un partido, Fe en el Perú. Entonces, y la fe, el partido cree en algo. Claro. ¿Cuál es la creencia, cuál es la fe que tiene el partido Fe en el Perú, liderado por Álvaro Paz de la Barra? Álvaro Paz de la Barra. Bueno, la profundidad no lo conozco, pero veo la persona que ha formado este partido puede ser una iluminación o expresión de su corazón, porque él da una experiencia, un testimonio, donde él dice que pedía de su corazón, pues tenía defectos, y esos defectos él hizo una promesa de corazón sincero delante de Dios, donde él tenía un problema físico y dialecto cómo desenvolverse, y si Dios le sanara o lo restableciera de eso como una persona normal, dice que serviría al pueblo, y Dios le concedió. Como él dice, él iba a ser un joven hasta, ¿cómo se puede decir?, tener problemas o incapacidad, pero como él hizo un corazón sincero delante de Dios, si Dios le sanara, él serviría al pueblo, y él lo está haciendo y está cumpliendo, y por eso ahorita no tiene ese defecto de tartamudez, se puede decir, o la forma de hablar, se expresa bien, sabe interactuar, y él da testimonio, y aparte que es familia, también él es cristiano y protege a la familia en esa manera, y con ese pequeño testimonio creo que Dios le eligió una manera tomar esa palabra fe en el Perú. No fe que nosotros tengamos en el Perú, sino nosotros, es como decir un testimonio
lo que hizo Álvaro Paz Labarra por esa eficiencia que tuvo desde joven, y así determinó la palabra fe en el Perú, y veo pues que está haciendo algo bien, porque él también habla de referente a cómo fue alcalde, aparte de ser profesional, y Dios lo utilizó, y él vio la problemática en un pequeño órgano que es la municipalidad, la nueva municipalidad de La Molina, y vio, se puede decir, el meollo, me ha dicho, la decadencia en esa manera, y él vio la realidad. Aparte de ser alcalde, fue el presidente de todos los alcaldes, la MAPEC, y él dijo pues, y se enfrentó, pongamos, a una de las transnacionales, que es el peaje, en donde siendo el alcalde y quería los beneficios a su población, distrito, vio otra opción, una ruta diferente, y qué casualidad, cuando él le dejó, el siguiente alcalde pasó por otro lado, donde Álvaro Paz Labarra dio esa acción, y estamos igualitos en una manera. La corrupción sigue en lo mismo, pues, pero él hizo una buena causa, luchó para su distrito, y él de su corazón vio la necesidad de hacer el partido y lo hizo, pues, y como él cabe decir un testimonio, yo lo respaldo de esa manera. Y yo por eso estoy participando, Fe en el Perú, y ahora, gracias a Dios estoy aquí en esta. Claro, te he preguntado acerca sobre no, que si eres cristiano, y obviamente tú también reafirmas que Álvaro es cristiano, y por esa razón es que colocó el nombre Fe en el Perú. Empecé esta entrevista desde esa base, porque dentro de la fe cristiana hay una virtud muy importante, que es la integridad, ¿no? Que debe ser, digamos, una virtud, algo muy importante para todos, obviamente, y en la política es un poco difícil, bueno, un poco no, es bien difícil, porque la verdad, la corrupción hasta ahorita continúa. Entonces, ser íntegro dentro de la política vuelvo a valer la redundancia, es difícil, y algunos tratan de cambiar eso, y en el camino se pervierten, los jalan, y bueno, obviamente por esa parte menciono la integridad, porque dice, bueno, nadie me ve, puedo hacer tal o cual acto, ¿no? Entonces, como cristianos, es por esa razón recalco, inicié el tema, ¿no? Eres cristiano, entonces, con mayor razón, todas las propuestas que ustedes brinden dentro del partido debe ser con integridad. Y eso nos lleva a los diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de seguridad ciudadana, tenemos conocimiento de cómo se encuentra ahorita el Perú. Es un desastre total. Las extorsiones, sicariato, bueno, ¿hay alguna propuesta de manera personal, fuera del partido? ¿Qué propuestas harías en la seguridad ciudadana? Hay que recordar que pues ahorita están denominando a este tipo de actos terrorismo urbano, ¿no? ¿Cuál sería tu propuesta en base a la seguridad ciudadana? Bueno, lo que es seguridad ciudadana, una de mis propuestas también es referente la ronda campesina, y yo dijera una ley o cambiarla, que sea por distritos y urbanizaciones dentro a nivel nacional si es posible, pero no lo podemos hacer en esta constitución. ¿Por qué? Porque hay mucho que nos limita. Porque, bueno, como ya bien sabemos que esta sistema tanto de seguridad, que involucra también la seguridad ciudadana, los poderes legislativos, judiciales, INPE, y todos los sistemas, tanto el sistema económico, de salud, está depodable, y la población lo ve y lo siente. El raíz de los males es lo que sostiene este sistema, incluyendo dentro de la seguridad, que es esta constitución. Nosotros no podemos hacer algo, o alguien diga, cualquier candidato, yo tengo un proyecto de ley, es mentira, nos están mintiendo, nos están viendo a la cara, disculparán la palabra,
es un engaño, muchacho, porque si ellos quieren hacer una ley, digo, yo tengo un proyecto de ley, cuando sea yo diputado o senador, voy a plantear que se haga ley. Pero ¿qué ley? Estará en ese momento, pero vendrá a las siguientes elecciones, vendrá otro, lo eliminará o lo sacará o lo modificará. ¿Qué quiero decir? Si nosotros, o amigo periodista, usted bien sabe, esta constitución, los que dijeron en el tiempo de Pedro Castillo, no al cambio de la constitución, ya lo cambiaron, ya, comenzando por ahí. Dijeron, no, hay que cambiarlo. Estos corruptos partidos nefastos y los que están, estos congresistas que quieren volver otra vez y engañar a la población, empalagarlo, endulzar el oído, y quieren hacer lo mismo, ya no, pues, porque el raíz de los males es esta constitución, porque ya cambiaron. Los que dijeron no al cambio, estos 206 artículos lo cambiaron, más de 110 artículos cambiaron y está peor todavía. ¿Y quién los han hecho? Son estos mismos partidos tradicionales corruptos y los que se están volviendo otra vez a candidatear, y también los partidos corruptos que en su mismo entorno de su partido, que han trabajado en cualquier ministerio o cualquier gobierno regionales y han hecho plata, pues no son justos. Y como usted dice, no, ningún partido tradicional no tiene la integridad, o que me diga un candidato, el caballero es íntegro. ¿Por qué es usted íntegro y quiere volver? Se callarían, darían la pena, la vergüenza de decir, porque con estos actos que están volviendo o postulan y la población lo aborrece, no puede ser una persona que diga yo soy íntegro, por eso quiero volver. Contrario, será una bofetada a la población, a la inteligencia de la población, y querer engañarlo. Y como usted dice, primero hay que eliminar esta nefasta ley, o más hecha esta constitución, porque nada podemos hacer, porque este sistema de todo, económico, salud, de seguridad, monetario, lo avala esta constitución del 93. Disculpa que te interrumpa, Elías. Bueno, ustedes se van para la constitución del 79, ¿correcto? Mi persona sí. Yeah. Y también algo de paz dice que hay que cambiarlo. Esta constitución es olopólica. Claro. Ahora, la actual constitución, que ya obviamente es del 93, que fue en el gobierno de Alberto Fujimori, de hecho ya han sido cambiadas muchas leyes. Ahora, 110. Hay un detalle. La doctora Beatriz Mejía mencionó que la Constitución del 79, y eso está bien sabido, ¿no? Fue una de las, voy a decir entre comillas, una de las mejores constituciones, y que fue comentada, ¿no?, por obviamente otras instituciones en el gobierno de Fernando Belaúnde. Pero otras personas mencionan de que hay similitud del 79 con la del 93. No hay mucha diferencia y prefieren una asamblea constituyente. ¿Qué opinas tú sobre la asamblea constituyente? Bueno, la asamblea constituyente, yo también estaba con otra compañera activista, también doctora química, Lourdes. Tuvimos hace años hacer, y sí conozco la manera de la asamblea constituyente, porque en nuestro sistema jerárquico solamente hay 4, y yo digo, ¿dónde quedó el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? Porque la máxima autoridad de esta jerarquía 4 que le pusieron al pueblo, los desaparecieron, pues, en pocas palabras. Y sí, está bien, pero también hay que ver, para comenzar, esta constitución de los 79 sería algo adoptable, mejor y factible. Y si Álvaro Paz Labarra, o hecho el presidente, fuera inteligente, sabio, prudente, haría o modificaría esto, o como Dios crea conveniente, en esa manera. Ya. Mira, Elías, vamos a remontarnos un poco a la Constitución actual. Solamente voy a mencionar 8, como lo mencioné en la entrevista anterior, que es uno de los puntos muy importantes, fuera de las otras que unos dicen que son 12. Voy a mencionar 8 nada más, y voy a entrar en detalle
en 4 de esas 8 leyes. Repito, por ejemplo, la ley 31999, 32130, la otra 32108, el 31751, también la 32326, la 32054, la ley 31989 y la 32138. Son las que más voy a mencionar, las 8 leyes, algunos mencionan que son más, 12. Recalcando en la 32130, que habla sobre la investigación preliminar a la Policía Nacional. Y esa pregunta para mí es muy importante, que suelo hacerle a los candidatos, porque justo ahí viene el tema de la integridad. Y como cristiano, obviamente, es sabido que la Policía Nacional es corrupta. O sea, y eso lo hemos visto también en este caso del accidente de la deportista. ¿No? Han omitido información, entonces, bueno, no vamos a entrar en detalles sobre ese tema, pero la policía es corrupta. Y cuando uno menciona que la investigación preliminar a la Policía Nacional, no, trasladar la investigación preliminar a la Policía Nacional, y así resta autonomía al Ministerio Público. Sabiendo que la Policía Nacional es corrupta, es más factible a liberar, dejar ir o recibir una comia por debajo, obviamente para liberar a estas personas. Que en todo caso, si es que se continúa con esta constitución, ¿qué opinas al respecto sobre esta ley? Para mí esta ley, como acabo de decir, esta era la facultad del Ministerio Público y estos corruptos que están en el poder la han cambiado, porque entre ellos mismos se blindan, se puede decir, se cubren, sino porque vemos esto y la población lo ve, lo siente. Y si yo llego a la Cámara, eliminarlo, pues, espectorarlo de esta ley y volverlo como era al principio, porque nada, es todo lo contrario. Si ya sabemos la corrupción y lo que acaba de mencionar la policía, y aún más la policía, estas 4 jerarquías que están entre la policía, el Ministerio Público, el poderes, estos 4 poderes tienen un problema interno, comenzando por ahí. Y acá hay otro detalle que también, obviamente, que eso se refiere al caso de los congresistas, ya sean senadores o diputados. Esta ley 32054, que excluye la sanción penal a partidos políticos por delitos cometidos. Obviamente, pues no van a ser investigados porque tú estás laborando ya como congresista, ¿no? Eres padre de la patria, no podemos investigarlo. Eso te competiría porque estás postulando para diputado. Claro, conscientemente y ser ya diputado sería eliminarlo también esta ley, porque si hay con hecho y fragancia y más hecho con documento en la mano y eficiencia, ¿quién pues no se va a salvar? Y estos se están adelantando en pocas palabras, estas 8 leyes, lo que usted menciona, y aún hay más. Están para encubrirse porque ellos quieren hacer pues, a sus anchas y volver a otra vez. ¿Y por qué creen que han modificado estas leyes? Y para que ellos vuelvan o sean reelectos otra vez. Ahí comenzando por ahí nomás. Bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Se hace una ley para evitar investigación a los actuales congresistas y obviamente si no hay ningún cambio, ¿no? Imaginemos que no hay ningún cambio, obviamente eso va a beneficiar, entre comillas, a los futuros congresistas, senadores, diputados que sean corruptos, llamémoslo así. Por alguna razón es que algunos ya no pueden, bueno, no voy a postular a senador, entonces me voy a postular a diputado. Entonces, a eso es lo que bueno, o sea, para la reelección, ¿no? Ahora, hay otro detalle más que nos lleva a la parte de la educación. Como bien lo dije en la entrevista anterior, la educación, ya sea privada o estatal, hay una gran diferencia. Inclusive hasta en la estatal, cuando encontramos una diferencia de una zona rural,
por ejemplo, un colegio emblemático en el distrito del Lince o Jesús María, con un colegio también nacional, que ya sea en un cono, ya sea en San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Comas, o sea, hay una gran diferencia en infraestructura, ¿no? En educación, en alimentación a los niños. Y obviamente, pues si un niño, que también está relacionado al tema de la alimentación, no está bien alimentado, no va a poder rendir bien en su educación, en su aprendizaje. ¿Qué piensan hacer ustedes al respecto sobre el tema de la educación? Bueno, Álvaro Paz de la Barra habla de un tema también de la educación, dar un bono dentro de la escuela, pero antes que terminen la educación, se capacita. Álvaro Paz de la Barra, ya estando en el poder, siendo presidente, él dice que antes que el alumno salga, pero salga con un conocimiento o capacitado con personas idóneas, diferentes facultades, para que los jóvenes no salgan solamente por salir, sino salgan con una visión de emprendimientos. Y yo también digo eso también. ¿Por qué? Porque ahorita en la actualidad los jóvenes estudian así la primaria es 6 años, después 5 años, ahí se te va prácticamente 11 años, y Álvaro Paz de la Barra y mi persona estamos viendo que los jóvenes ya no salgan de la secundaria, sino salgan con una visión de emprendimiento, pero antes, previo, hay que capacitarlo, así de esa manera los jóvenes no salgan. Y el que le habla también, bueno, en su proyecto de Álvaro Paz de la Barra dice dar un bono o integración de 1.500, aún más, hasta 50.000, en la manera que ellos, y no responsables, para que ellos vean y el respaldo del Estado, para que ellos emprendan, no salgan solamente por emprender. Ahorita la educación, especialmente institutos, universidades, no sé si ustedes han escuchado, especialmente los grandes poderes. Hay universidades para ricos y hay universidades para pobres. Y algo de Paz de la Barra, conociendo, y mi persona también, entonces hagamos una visión de emprendimiento. Porque estar 5 años, ahorita la educación universitaria, ¿qué tiene que hacer? Pasar los 5 años y después sacar tu título, tienes que pagar, y ahí creo que se te va, creo que después de 5 se te va 2 o 3 años, dependiendo de la agilidad de uno, de tu tesis, se vuelve título, de tu título lo vuelves una licenciatura o posgrado, y tantas cosas que prácticamente la educación universitaria o instituto es solamente un comechado, o me ha dicho, es un comodín para ganar ingresos, testaferro en pocas palabras, y no debemos así, porque antiguamente, si usted no recordará, antiguamente había cursos de emprendimiento, se puede decir indirectamente, en los colegios técnicos. Claro, colegios técnicos, y dentro también de mi proyección también, ya que en mi proyecto hacer un cambio en el sistema educativo curricular, ponerlo en mi persona, lo que también he estudiado en inversión bursátil, poner un curso también en el grado entre el tercero o cuarto, para que los jóvenes vean este sistema de educación bursátil, para que los jóvenes piensen y visionen cómo es la economía global, y lo poco que se capacite y se ve, ellos se pueden ya emprender, y ahí salir una persona ya, si vuelve a capacitar, pueden ya manejar estos sistemas de bursátil, pueden manejar ya la economía. Pongamos un ejemplo. Acá los que van en educaciones globalizadas o las grandes potencias lo están utilizando, por decir acá Canadá, Japón y otros, Finlandia creo, donde ya están utilizando este sistema en su sistema curricular a los jóvenes. Especialmente veo, bueno, unos jóvenes en Estados Unidos que a la cierta edad, creo que a los 14 hacia adelante,
aprendió estos y en la actualidad es un joven de 25, es millonario en una manera, pero sustentable y ágil. Porque pues vamos, ahorita vemos, ¿qué vemos ahorita? No sé si escuchado estos temas de Roblox, hay premios, jóvenes de la 10 ganó premio tal de Roblox o juegos. Y yo digo, ¿por qué no agarrar esa interacción de aprendizaje, de hacer eso, de esos juegos, pasarlo en el área bursátil? O sea, que se capacite, vea cómo y tiene un ingreso. Y aparte que genere a su hogar, incrementa al sistema, al Estado, de esa manera, en el sistema financiero. Y ellos pueden ingresar de esa manera. Claro, todo estamos armando los rompecabezas, ¿no? La parte de la seguridad ciudadana. Si no hay seguridad ciudadana, el ciudadano no se encuentra protegido, produce un estrés, ¿no? Uno no trabaja correctamente, obviamente influye eso en la educación y influye en la salud, como. Y hay un detalle muy importante justo cuando empezamos la entrevista, mencionando, recalco, porque obviamente eres cristiano, y recalco mucho este tema de cristiano, porque si hablamos del tema no de la globalización, hablo del globalismo, que es totalmente diferente, hay ideologías que se están imponiendo. Por ejemplo, desde el 2016 ya libros educativos en Perú estaban hablando acerca de la ideología de género. Claro, que ya en el 2019, 2020 recién se hizo público, porque gracias a la pandemia, llamémoslo así, ¿no? Se comenzaron a destapar esta corrupción, ¿no? Lo que estaba realizando el Ministerio de Educación, la ideología de género. En otros países, la ideología de género ha calado mucho en la población, que en España, por ejemplo, un padre puede, digamos, perder la potestad de su hijo por el simple hecho de no apoyar, ¿no? Ciertos comportamientos. Y vuelvo a recalcar, por eso no te pregunté si eras cristiano y la integridad. En el Perú, en el Ministerio de Educación implantaron la ideología de género. ¿Qué piensas como parte integrante del partido, pero en este caso tú, como Elías Espejo, como diputado, qué piensas hacer al respecto sobre la ideología de género en la educación? Y porque hay que recordar algo muy importante, y vuelvo a repetir, la familia es muy importante, ¿no? Entonces, y la educación debe llevarlo el padre, es en el hogar, no el gobierno. ¿Qué realizarías tú como diputado, ¿no?, al llegar? Bueno, está bien, sí conozco y también estaba en la lucha en esos años. Dar potestad especialmente a los padres, hacer un decreto o una ley que las facultades no deben desplazarse más el Estado, sino los padres de familia o el apoderado. ¿Por qué? Porque el seno de todo hogar es el padre y la madre, el sustento, y ahí es la primera educación después de la escuela. Y aparte de esta nefasta, sí conozco también de hace años, ya después de la pandemia, creo que en 2020, 2021, había muchas manifestaciones en parte de Europa, España, donde hablaba, o me ha dicho, imponía el gobierno de turno estas leyes cuando comenzaban la educación, especialmente en la parte de España, Países Bajos, donde ponían estas leyes, si aparte de las vacunaciones, que se cambie, que tomen, creo que no sé si brebaje o tónico para que cambie, vamos, si es mujer, que se vuelve hombre o cambie de sexo,
y tiene que tomarse X droga o el Estado puede cambiarlo su sexo, por decir de esa manera, y sacaban leyes en ese entonces. Parlamentarios de esos países a favor de esto, porque ellos seguían a la ONU y juntamente con esta ley, porque todos esos países tenían que seguir este sistema. Gracias a Dios, en ese tiempo acá en el Perú no ingresó porque tuvimos muchos problemas, pues, porque si hubiera ingresado, estuviéramos peor, estuviéramos igualito como Europa, pero gracias a Dios, por eso estamos mi persona conociendo estas nefastas leyes que pasaron en Europa, evitarlo, que no haya esas leyes, porque es una maldición, bíblicamente para mí es maldición, y arrastrarlo a la población es nefasto y destrucción, y como dice en la Biblia, acá nomás que está pasando este cambio de los Ethereum, algo, creo que es algo diabólico, porque jóvenes que se prestan, aunque sea un juego o sean pagados, se están maldiciendo automáticamente. Disculpa que te interrumpa, Elías. En este caso considero yo que el tema esto de los Terian, más que ese comportamiento, y voy a ser muy directo, ese comportamiento ridículo, y todos son jóvenes, ¿ah? No he visto a ninguno de 50 comportarse, como llamémoslo, como un Terian, ¿no? Considero que es una cortina de humo, porque justo salió el tema a relucir después que se destaparon los archivos de Epstein. Y obviamente eso empezó en Europa, hasta que llegó pues obviamente aquí en Perú. Y me parece increíble pues de que hayan personas, o sea, aquí, tengo entendido que todo este movimiento, inclusive hasta la ideología de género, donde están los grandes artistas, no es gratuito, o sea, y ha estado de moda. Eso nos lleva un poco a la parte del entretenimiento, o sea, pero es así. En Hollywood, gran parte de los actores, un gran porcentaje, 80%, sus hijos tienden a ser transexuales, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, esto tiene que ver con la moda. No sé si tú recuerdas la época del 2020-2021, la época del COVID-19, cuando estaban imponiendo los encierros y las famosas vacunas, quienes salían adelante para decir vacúnate por amor a tu familia, eran los artistas, eran los deportistas, ¿no? Y tú sabes cómo es el ciudadano de borreguillo, ¿no? Hablemoslo así, cuando no son seguros de sí mismos y obedecen. Gracias también a los medios de comunicación que fomentaron esto. Entonces, este tema de los Terian, digamos que, como repito, considero es una cortina de humo, porque, como te dije, se han liberado archivos de Jeffrey Epstein, y ahí está mencionando justo lo que le dije a la doctora Beatriz Mejía sobre el caso del COVID-19, que todo era preparado. Y no sé si tú, ¿qué tienes que decir al respecto sobre ese tema? Como te acabo de decir, esto es Terian, o esto es para ver la población, cómo se comporta, si toman estos comportamientos los jóvenes, y creo que esto es ya una manipulación o me ha hecho ingeniería social para que así abarque, vean los jóvenes y aún más las que fueron inducidos, inoculados, y creo que por ahí también los jóvenes que fueron eso, no digo toda la mayoría, pero algunos que están viendo esa manera, como si una popularidad, los jóvenes de ese tiempo, y es igualito, pues vamos a dar un ejemplo, bueno, no sé, acá en Lima, en La Libertad, nunca hubo mucha, se puede decir, concurrencia de Halloween. Acá en Perú no era muy famoso, pero después de la pandemia y después de las inoculaciones aumentó, por decir, drástico. Bueno,
En el tiempo antes de la pandemia no era muy, algunos que otros sí hacían, pero ahora después de 5 años, creo que el año pasado, entre 2024, especialmente 2025, hubo una gran, se puede decir, bulticio, personas que he visto incrementados los ingresos, los que venden estos productos, elevaron prácticamente más del 100% porque hubo eso, y creo que eso es por causa de la que nosotros ya sabemos, los activistas, es inducido ya, inducido. Claro. Y obviamente como cristianos, eso obviamente está relacionado mucho con la espiritualidad, ¿no? O sea, y bueno, por eso es que empecé el programa justo con el tema, ¿no? Preguntando si eres cristiano y con el tema de la integridad, que es muy importante para... Eso debe ser base para cualquier postulante al Congreso, diputados, senadores, ese debe ser la base. Y justo Álvaro lo mencionó en una de sus entrevistas, si no me equivoco, porque, oye, hay que recordar que Álvaro tuvo unos percances familiares. Como cualquier persona. Exacto, como cualquier persona. Y bueno, él obviamente ya aclaró el tema. Y él dijo, perfecto, entonces, y estos percances familiares, como cualquier familia, están relacionados con conflictos, ¿no? Partes psicológicas. Entonces, él mismo dijo, lo que debería hacerse a todos los postulantes, todos los congresistas, es obviamente un examen psicológico. Y también inclusive dijo, ¿no? Un examen toxicológico. Claro. Porque también estaba relacionado con cierto tema, ¿no? de ese, que no vamos a hablar ahorita al respecto. Entonces, a mí me parece correcto, o sea, todos los padres de la patria deben ser íntegros, tener mentalmente cuerdos, sí, literalmente. Entonces, una persona que no es íntegra siempre va a tirar a la corrupción. Y eso lo vemos ahorita. Ese resultado, ahorita estamos viviendo en un gobierno de corrupción. En 5 años, no sé cuántos, algo de 9 presidentes, si no me equivoco, un poco más. ¿Sí? Entonces, ahí se ve claramente que el Perú es una cloaca, ¿no? de corrupción. Bueno, Elías, para ya terminar la entrevista, ¿qué otra propuesta en base, bueno, hablamos de seguridad, hablamos de educación, hablamos de salud, ¿en qué cambios realizarías ya para terminar? En todo caso, accedas ya al Congreso como diputado, ¿qué es lo primero que harías? O sea, tajantemente, claro, tienes tus propuestas, pero ingresas, esto es lo que voy a hacer, sí o sí. Claro, primero eliminar estas leyes antipueblo, lo más primero, y lo otro es referente también de estas leyes, ver cambio de la Constitución, en pocas palabras, y también eliminar el Senado, porque ya demasiado, si a la justa nomás sobrevivimos con la congresista que era solamente los diputados, aún más los senados también, y bueno, y otro también de mis proyectos, también cristiano, hacer un consejo de juventud cristiano evangélico, comenzando por ahí, y otro también hacer un sistema regulador, así como hay es unas, creo que regula los precios a las entidades, tanto el agua, la luz y energía. También haya, como dice Álvaro Paz, que la economía comience de abajo para arriba, no de arriba para abajo, porque de arriba queda ahí un tope y nada para abajo, sino debe ser al revés, de abajo para arriba. ¿Qué digo con esa? Que haya un sistema regulador de precios, así como haya fiscalización, también haya un regulador para que haya precios justos a quienes, a los agricultores, a la ganadería, a la pesquería. ¿Por qué? Porque las grandes empresas que compran a los minoristas, a los emprendedores, las grandes empresas
los venden afuera a grandes precios y los que son más pequeños, emprendedores, le dan, disculpará, una miseria que no hay beneficio ahí. Como dice Algo de Paz, ha recorrido el Perú y mi persona también trabajó en la área agroindustrial y otras actividades privadas que a los pequeños o emprendedores, negocios, no se siente como las grandes empresas, sino hay que regular y también en qué manera hacer un análisis a las grandes empresas o los que compran a los minoristas o emprendedores, cuánto te ha ido bien en todo un año, ha te ido bien, entonces hay que abonar y incrementar el precio a los emprendedores o los pequeños minoristas, para que así, diga como habla Paz, de la economía sube de abajo para arriba y todo sea equitativo igualmente, en esa manera. Perfecto, Elías. Bueno, ha sido un placer tenerte ahora en el programa, en el bloque de entrevistas Elecciones 2026. Bueno, para terminar, ahora sí, para terminar, te voy a dejar un espacio para que puedas invitar a todo el público, obviamente, a votar por ti. Gracias. Yo soy Elías Espejo, participo a elecciones para este 2026 y voy por el número 5, Fe en el Perú, y como le digo a todos mis hermanos en general, juventud, emprendedores, hombres trabajadores de pie, yo soy un hijo del pueblo, soy joven, sé cómo es la necesidad de todos y pido un voto de fe, de confianza en la manera que podamos lograr, y ya basta de la corrupción y estos temas que no vamos a lograr. Y si, como dice algunos conocidos, entonces hay que patear el tablero y negarlo a estos nefastos corruptos que quieren llegar a la población, engañar, con endulzarlo al oído de la población y no, sino votar personas íntegras, personas con principios morales, para que así, como dice un versículo de la Biblia, dice, el pueblo se alegra cuando los justos gobiernan. Ese es Proverbio 22, Proverbio 29, 2, y el siguiente dice, y el pueblo gime cuando los corruptos gobiernan. ¿Cuál queremos de esas dos? Si el justo gobierna, ¿está el pueblo en alegría, o queremos un impío, un corrupto que gobierne y el pueblo gima en esa manera? Y por eso pido, y a otro tema de salud, ya no debemos hacer estos experimentos globales, no a la OMS, no a la globalización y no a estos que es Wawachon, estos experimentos. Ya basta de experimentos, la población ha despertado. Muchas gracias, Elías, por tu presencia aquí en el bloque de entrevistas. Espero tenerte pronto, ya en todo caso, ¿no?, entres al Congreso y realices todos tus proyectos, todas tus propuestas Y gracias, a mejoría del Perú. Gracias, gracias. Elías, por tu presencia. Bien, esto fue el bloque de entrevistas, Elecciones 2026, por HHTV Noticias. Estaremos el día de mañana con otra entrevista. ¿Listo? Nos vemos. Muy buenas noches.